Buenos días, amados hermanos. El Señor sea con ustedes. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Y gracias a Dios porque estamos comenzando una semana más. Y gracias a Dios por la salud, como decía nuestra hermana Carla, por su cuidado, por su protección y por su ayuda, ¿verdad? Hay necesidades, sí, pero tenemos confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestra vida está en sus manos. Amados hermanos, y yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar en esta tarde para que el Señor, ¿verdad?, bendiga en esta hora a cada uno de nosotros, para que quien hable sea su Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y que nosotros podamos entender su palabra, atesorarla y confiar en cada una de sus promesas, no en las promesas, hermanos, sino en aquel que prometió, ¿verdad?, y es fiel. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros. Señor, tú sabes nuestro corazón agradecido, Padre, porque tú has contestado nuestra oración, porque nuestra hermana Noemí, Señor, está mejorando. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de su vida. Y yo te pido, Señor, que tú la ampares, que tú la protejas. Y te ruego, oh Dios, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos hable. Señor, que yo sea un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y también, Señor, a los hermanos que están escuchándonos en línea. Bendícelos, Señor, ampáralos y permite, Padre, que nada distraiga nuestra atención, Señor, de tu palabra, que podamos estar atentos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos todo en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues como ya les comentaba nuestra hermana Carla, yo he titulado esta meditación, ¿verdad?, ¿cuál es tu necesidad? Bueno, pues el apóstol Juan, ¿verdad?, relata al inicio de este capítulo que es el primer milagro que Jesús hace, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Pues para demostrar su deidad, que consistió en convertir el agua en vino. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, teológicamente significa que Jesús es la fuente de vida, que solo Dios puede crear algo de la nada. Este, hermanos, es el primer milagro, ¿verdad?, que Juan describe en su evangelio para confirmar la deidad de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es esa identidad de nuestro Señor Jesús, hermanos? Pues que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Cantábamos hace un momento, Él es el Santo de Israel, ¿verdad? Nuestro Dios todopoderoso. Jesús mismo es Dios y lo declara Juan en este evangelio, ¿verdad? Y bueno, hermanos, el capítulo 2 inicia diciéndonos que Jesús, su madre y sus discípulos asistieron a una boda. Bueno, hermanos, aquí también demuestra el carácter de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No era una persona hostil, no era una persona que se apartara. Él estaba conviviendo, ¿verdad?, en una boda con sus padres, con su madre, y sus discípulos que estaban ahí presentes. Bueno, hermanos, pues el evangelio inicia diciéndonos que al tercer día de la semana, ¿verdad? Y esta frase nos hace referencia a los últimos versículos que podemos encontrar en Juan 1, donde nos relata quiénes fueron sus seguidores, ¿verdad?, que eran primero de Juan el Bautista, y bueno, ahora estaban siguiendo a nuestro Señor Jesús. Y ahí nos relata el llamamiento de Felipe y Natanael. Bueno, pues ellos estaban ahí, pero no solamente ellos, ¿verdad? Había unos discípulos más. Pero bueno, hermanos, continuando con la lectura, dice ahí que se hicieron unas bodas. Ayer les comentaba a los jóvenes que las bodas en Palestina podían extenderse hasta una semana, y eso lo podemos encontrar en Génesis 29-27. ¿Y de quién era la responsabilidad financiera, hermanos, que le correspondía el pago de esta fiesta, ¿verdad?, de esta celebración?
pues le correspondía al novio. Y los chicos ayer soltaron la risa porque les digo, bueno, allá hay un consejo, ¿verdad? En la palabra de Dios. Si se quieren casar, pues hay que empezar ahorrando. Bueno, pues esta era una tradición, ¿verdad? En Palestina, que el novio tenía que hacerse cargo, o su familia, de la celebración de la boda. Bueno, y aquí hay un hecho importante, hermanos. El hecho de que no hubiera vino o que se terminara en medio de la celebración, esto causaba un deshonor al novio y a su familia. Y había consecuencias. Podía presentarse la familia de la novia y lo podía llevar a juicio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí tal vez la condición económica, declaran los comentaristas del novio, pues tal vez limitó por eso la fecha de la boda, ¿verdad? La celebración a un solo día. Pero bueno, si seguimos la lectura, como ya la realizamos, en esta boda no hubo falta de vino, porque estaba ahí la mamá de Jesús. Y bueno, ella había sido invitada, como ya lo leímos, y estaba ahí nuestro Señor y sus discípulos. Los discípulos que estaban ahí, hermanos, que lo acompañaban, eran Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael y sin duda Juan, quien era el que está relatando este capítulo, ¿verdad? Este episodio de la vida de nuestro Señor Jesús. Y bueno, retomando la lectura, el hecho es de que María se preocupa por esta boda porque ya no hay vino, ¿verdad? Y como les comentaba hace un momento, pues podía ser una vergüenza para el novio, podía tener consecuencias. Y entonces acude a nuestro Señor Jesús y le dice, cuando el vino se acabó, ¿verdad? Ya no hay vino. Y bueno, esta era una marcada sugerencia de que Jesús debería remediar esa situación. ¿Por qué? Bueno, pues porque se cree que María era amiga cercana de la familia del novio. Y bueno, en el verso 4, Jesús le contesta, mujer, ¿verdad? Mujer, con todo respeto, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Jesús, hermanos, no está respondiendo descortésmente, sino que le está aclarando y le está haciendo referencia a que esa situación que se estaba presentando era ajena a él. Y le aclara, todavía no ha llegado mi hora. Haciendo referencia a su muerte y exaltación, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese era su objetivo en esta tierra, el sufrimiento, su muerte, pero también su resurrección. ¿Para qué, hermanos? Para darnos vida eterna, una vida, ¿verdad? En Él, una vida abundante, Él lo declara, esas son sus palabras y seguimos leyendo el libro de Juan. Y el verso 5, su madre, ¿verdad? Le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordena. María sabía que Jesús podía solucionar ese problema que se estaba presentando. Pide su ayuda. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad. Y el verso 6 nos narra que había ahí 6 tinajas de piedra, de las que se usan, ¿verdad?, en las ceremonias de purificación los judíos. Y Marcos 7, 3 y 4 nos explica que esas tinajas estaban ahí precisamente por esa ceremonia que consistía en que los judíos y todos los fariseos, ¿verdad?, no comen nada sin antes irse a lavar las manos. Pero también están aferrados, ¿verdad?, y es una tradición de ancianos, que al regresar del mercado no comen, llegan, lavan manos y el rito consiste también en lavar las copas, las jarras, las bandejas de cobre. Bueno, hermanos, pues esas tinajas de agua que estaban vacías tenían la capacidad de almacenar de 75 a 100 litros de agua. Y el verso 7 nos dice que el Señor Jesús le da una orden específica a los sirvientes, ¿verdad? Estaban vacías y les dice, llénenlas.
Y los sirvientes fueron obedientes y dice su palabra que las llenaron hasta el borde. Debemos poner, hermanos, especial atención en que estos hombres fueron obedientes a la palabra del Señor. Tenían que llenar, ¿verdad?, 6 tinajas con agua, aproximadamente de 100 litros. El trabajo era cansado. No sabemos si el pozo donde fueran o el río donde estaba el agua estaba cerca o estaba lejos. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿yo hubiera obedecido? O como buen mexicano, ¿verdad? Hubiéramos dicho, ay, Señor Jesús, queremos vino, no queremos agua, ¿verdad? Y esto, hermanos, también nos hace pensar que Jesús, ¿verdad?, estaba dando una orden. Y a veces cuando leemos, o no a veces, ¿verdad?, cuando leemos su palabra, Él nos dice qué hacer en cada problema y en cada situación. Y bueno, si yo quiero ver las cosas que Jesús puede hacer en mi vida, ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Sí queremos ver? Sí, ¿verdad? Entonces la respuesta está en los siervos. ¿Qué hicieron los siervos? Obedecieron, ¿verdad? Esa debe de ser mi actitud, la actitud de siervo, de obedecer sin cuestionar, porque ellos no cuestionaron, ellos obedecieron. Hermanos, ¿nos animamos a obedecer a Jesús haciendo lo que Él nos dice? Lo que nos pida, aunque requiera mucho esfuerzo y pareciera ser inútil lo que yo tengo que hacer. Hermanos, cada milagro requiere de fe en nuestro Señor Jesús, de confianza en Él, ¿verdad? Y hermanos, y si empezamos a dudar, entonces no hay fe. Tenemos que depositar esa confianza en nuestro Señor Jesús, sabiendo, dice su palabra, que Él nos escucha. Pero tenemos también, ¿verdad?, una orden. Para recibir un milagro, pues tenemos que obedecerle, tenemos que seguirle, tenemos que serle fiel a Él, ¿verdad? Y bueno, el verso 8 continúa la lectura, ¿verdad? Y dice, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. Esta fue la orden de Jesús a esos sirvientes. Pero el encargado, ¿verdad?, de la fiesta, no sabía de dónde venía ese vino nuevo. Los sirvientes sí, y sin embargo no dijeron, pues voy a llevar agua, ¿verdad? Fueron obedientes otra vez y llevaron esa muestra al encargado de la fiesta. Dice la palabra que así lo hicieron y el encargado de la fiesta aprobó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Y le dijo al novio, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, ¿verdad? Estaba sorprendido el encargado de la fiesta. Y bueno, el versículo 11 nos da la conclusión. Dice que estas fue la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. ¿Pero para qué, hermanos? Para revelar su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. El valor de este milagro, hermanos, fue mostrar la gloria de Dios y edificar la fe de sus discípulos, transformando el agua en vino, y así que suplió, hermanos, la necesidad, ¿verdad?, de estas personas. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, el Señor Jesús te dice en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué deseas que yo transforme en tu vida?
Puede ser, hermanos, que en esta mañana tengamos falta de salud, que estemos tristes, ¿verdad? Que nos sintamos solos, que nos falte fe, que nos sintamos derrotados, que nos falte obediencia, que no tenemos disciplina, ¿verdad?, para levantarnos temprano, y lo primero que debemos hacer es buscar al Señor a través de su oración y a través, ¿verdad?, de su palabra. Y por eso, ¿verdad?, nos sentimos tristes, angustiados. Y así, hermanos, podemos seguir enumerando diversas situaciones por las que podemos estar usted y yo pasando. Porque todos los seres humanos tenemos una serie de necesidades que pueden ser físicas, emocionales, ¿verdad?, económicas o espirituales. Pero, hermanos, debemos recordar algo, que el Hijo de Dios puede hacer cualquier cosa, porque para todas ellas, para cada necesidad que usted pueda tener en esta mañana, el Señor provee y satisface, ¿verdad? ¿Qué necesitamos tener, hermanos? Fe, ¿verdad? Nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. Nuestros pies bien puestos en la tierra, pero nosotros, nuestros ojos, ¿verdad?, fijados en el autor y consumador de nuestra fe. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Este es nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, y les invito en esta mañana a ponerse de pie. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, Señor, ¿verdad?, ¿qué nos dice el Señor a través de el Salmo 33 para nuestra vida? Y vamos a dar lectura a los versos del 18 al 22. Hermanos, pero vamos a leerlo pausadamente. Deténgase en los puntos, en las comas. Reflexionemos qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. Veamos si son palabras de esperanza, ¿verdad? Nuestro hermano Hugo nos decía, hay planes del Señor para nosotros y son buenos, son planes de esperanza, con una condición, que le busquemos con un corazón sincero y que nuestra fe esté siempre depositada en Él. Tal vez nos sintamos solos, derrotados, pero el Señor está ahí contigo, diciéndote, yo te amparo, yo te cuido, yo te sostengo. Y veamos qué nos dice este hermoso salmo. Leamos, hermanos, con toda atención el Salmo 33 de los versos 18 al 22. Dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén, ¿verdad, hermanos? Bueno, Él nos puede librar de la muerte, de esa preocupación, ¿verdad?, de esa angustia, de esa necesidad, cual sea. De esa necesidad el Señor te puede librar. Si tu alma espera en Él confiada, porque Él es tu escudo y en Él se debe alegrar tu corazón. Si en Él confías, ¿verdad? Porque su misericordia, dice, es sobre nosotros, si esperamos en Él, ¿verdad? La palabra de Dios es tan hermosa, tan fiel, que nunca cambia. Debemos creerla, atesorarla y vivirla, ¿verdad? Eso es lo importante, vivirla, obedecer como esos siervos y creer como María, que el Señor Jesús puede cambiar cualquier situación por la que tú y yo estemos atravesando. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Señor, te amamos tanto, Padre. Gracias porque en tu palabra encontramos promesas que son de bendición a nuestra vida. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a que nuestra fe siempre esté depositada en ti, Padre.
Padre, que nada, Señor, que nada estorbe, que nada nos inquiete, porque tu palabra, Señor, permanece para siempre. Eres fiel, Señor. Y Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos delante de ti, diciéndote, Señor, que estamos aquí porque te necesitamos. Que nos escuches, que nos veas con misericordia y que cambie, Señor, esa tristeza en gozo, como le dice tu palabra. Tal vez en la noche lloramos, Señor, y estamos afligidos, pero tu palabra dice que por la mañana nos levantaremos y nos gozaremos en ti, porque tú eres el Santo de Israel. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios único y verdadero. Señor, escucha la necesidad en esta mañana de cada corazón. Ampáranos, Padre. Sabemos que tu oído está atento y que los planes para cada uno de nosotros son de bendición, Señor, son de esperanza. Padre, confiamos en ti, porque ¿a quién iremos, Señor? Si solamente en nuestro Señor Jesucristo tenemos esas palabras, Señor, que nos dan paz y tranquilidad. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra necesidad, Señor, que se quede ahí anclada, Padre, a los pies de tu cruz, y que nos podamos levantar en esta mañana, irnos gozosos, sabiendo que tú nos has escuchado y que nos vas a contestar. No debemos, Señor, ya ir cargando nuestra necesidad, porque ahora está depositada en ti. Un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios sublime, un Dios que no falla. Oramos, Señor, agradecidos en tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes.